Una voz en el desierto. Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida. Bienvenidos, queridos oyentes, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que el Señor nos concede, gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y por estas ondas radiales es que traemos un mensaje para traer aliento a la vida de los oyentes, un mensaje que nos recuerda las promesas que el Señor ha dejado en su palabra y que nos da directrices para el diario vivir. Es un programa dirigido para hombres y mujeres de todas las edades. Y hoy tengo una visita muy especial. Nos está acompañando desde Colombia el pastor Héctor Barrero, quien dirige la Iglesia Comunión de Gracia Internacional. Muchas gracias, pastor Héctor, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Rosenberg, por invitarme al programa. Bueno, hoy vamos a ser muy edificados con el testimonio del pastor Héctor Barrero. Estamos comenzando una serie acerca de diversas creencias que existen en el pueblo cristiano y queremos colocarlas y analizarlas a la luz de las palabras de Dios. Y la vida del pastor Héctor Barrero yo sé que nos va a edificar mucho a todos ustedes y queremos pues aprovechar el tiempo, pastor. Cuéntenos un poco de su trasfondo, cómo fue esa conversión, porque antes de ser pastor pues tuvo que ser oveja. Pues mira, mi vida en el cristianismo comenzó muy joven, a los 17 años. Comencé a leer una revista que era muy conocida en el mundo en aquel entonces, la revista La Pura Verdad, editada, producida en Estados Unidos en 8 idiomas, después me enteré, y que llegaba a millones de personas en realidad. Y por medio de La Pura Verdad comprendí que yo debía, pues yo nunca había leído la Biblia, y por primera vez comienzo a leer la Biblia a causa de mis amigos, que son los que están interesados en esta revista y que me muestran la revista La Pura Verdad, y comencé a leerla y en ella encontré que yo tenía que guardar el sábado porque el argumento principal de esta organización que estaba yo llegando a conocer, la Iglesia de Dios Universal, esta iglesia guardaba el sábado y se me presentó la pregunta, ¿deben guardarse los 10 mandamientos? Y la respuesta obvia era, claro que sí se deben guardar. Y entonces la pregunta, ¿por qué usted no está guardando el cuarto mandamiento? Y yo dije, increíble, ¿cómo así? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Y me dijeron con claridad, es el sábado, y el sábado no es el domingo es el primer día de la semana, el sábado es el séptimo día de la semana, y las escrituras nos dicen por todas partes que debemos guardar el séptimo día de la semana, y yo quedé convencido con ese argumento, y desde entonces comencé a reunirme con estos amigos y allí comenzó mi vida como cristiano y fui entendiendo cada vez otras cosas que además del sábado tenía que guardar otros sábados porque sábado significa descanso, reposo de todas las actividades y habían otros sábados que vinieron más adelante y los comprendí que eran los sábados anuales y que también eran días santos aunque cayeran el lunes o el martes o el miércoles. Eran sábados y teníamos que guardarlos como eran todas las demás fiestas de Levítico 23. Hoy el tema va a ser muy interesante, vamos a hablar de los sabatistas, como usted se está anticipando, pero se me adelantó un poquito. ¿Cómo fue su conversión? ¿Cómo llegó a los pies de Jesucristo? ¿Cuál era su trasfondo antes de ese punto de vincularse a ese ministerio? Sí, yo crecí católico como la gran mayoría de personas en mi país, aquí en Colombia, católicos por nacimiento, porque mis padres eran católicos, aunque muchos de ellos naturalmente lo sabemos que no tienen formación, ellos solamente tienen tradición. Y pues por tradición yo iba a misa, por tradición entendía cosas muy elementales, muy básicas, siempre tuve temor de Dios y en las dificultades que tenía en mi casa, pues yo era una persona que oraba en lo que yo podía y en lo que yo entendía y le oraba a ese Dios que yo comprendía y que yo sentía conocer, que me guiara y que nos proveyera porque había mucha necesidad en mi casa, había mucha necesidad, nuestro padre nos había dejado muy pequeños, mi mamá se hacía cargo de todos nosotros, habían limitaciones y yo me acuerdo muy bien en lugares en mi casa allí orando y diciendo Señor bendíceme, bendice a mi familia, bendíceme a mí, pero yo era católico, nominal, es decir, nací como católico, ese fue mi trasfondo, pero nunca tocaba la Biblia, no había una Biblia en mi casa, hasta los 17 años nunca hubo una Biblia en mi casa, solamente confiábamos y creíamos en lo que se nos decía en la iglesia. Y
hace cuántos años fue esa conversión a Jesucristo? A los 17 años me acerqué a esta iglesia sabataria, Iglesia de Dios Universal, a través de estos amigos y comencé a estudiar y a leer la pura verdad. Luego, después de la pura verdad, se me presentaron otros folletos que tenían que ver con profecía, que tenían que ver con diezmos, que tenían que ver con festividades, que tenían que ver con el hecho, según se creía en aquel tiempo, de que la Navidad era una fiesta pagana, el domingo era un día pagano, y yo pues tenía los ojos abiertos muy grandes porque hasta ahora estaba comprendiendo cosas y entendiendo cosas que pues no tenían ni la menor idea, y yo simplemente abría la Biblia y decía, aquí está, y yo creía, y a medida que yo creía, iba practicando, hasta que en 1975 fui bautizado oficialmente en la Iglesia de Dios Universal. Bueno, comenzó ese caminar nuevo en las Escrituras, porque lamentablemente, como usted bien decía, en la Iglesia Católica no existe un fundamento, entonces solamente se cree, no se estudia la palabra. Y bueno, y usted fue comenzando a abrir sus ojos a la luz de Dios, ¿no? Sí, a lo que se me estaba mostrando, ¿no? Porque otra vez es lo que a uno le muestran, y eso era lo que yo estaba entendiendo, y esos eran los folletos que yo estaba leyendo, y yo tenía mucho temor de Dios y quería siempre obedecerle, y yo veía la vida de mis amigos y eran gente muy correcta, y luego conocí al fundador de la iglesia aquí en Colombia, al señor Pablo González, lo conocí y vi su vida, vi su familia, me pareció una familia absolutamente maravillosa, muy linda, me pareció un gran ejemplo y yo quería ser como ellos. Entonces me acerqué y me metí en el asunto de estudiar un curso bíblico de la iglesia. Lo hice todas las 2 elecciones, pasé con grados altísimos y estaba fascinado con lo que estaba encontrando, y lo que estaba encontrando era simple y sencillamente todo aquello que hoy conocemos como la ley de Moisés. Y síganos comentando cómo fue ese encuentro con las Escrituras, cómo fue ese encuentro con la palabra de Dios hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Porque pues mira, para mí fue un descubrimiento. El primero abrir la Biblia, eso fue algo increíble, tener una Biblia al fin en mis manos, eso fue algo extraordinario, y descubrir que todas mis prácticas, lo que yo había hecho como católico y todo lo demás, tenían algo de lo que estaba revelado en las Escrituras, pero también descubrir que esas prácticas de la Iglesia Católica tenían muchísimos problemas, muchas dificultades a la luz de lo que yo estaba comprendiendo. Entonces dije, esa iglesia tiene problemas doctrinales, y comencé yo a juzgar, a medida que yo iba entendiendo cosas, a juzgar mis propios caminos, a juzgar mi propia vida y a juzgar mis propias prácticas religiosas, y quité toda imagen y quité toda cosa de velitas, ideas de santos, y comencé yo en ese caminar acercándome a Dios a medida que yo iba estudiando las Escrituras, pero al mismo tiempo al entrar a practicar los días santos, lo que era la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, expiación, las trompetas, tabernáculos, el último gran día, todas esas fiestas, comencé a guardar los 3 diezmos que están en Deuteronomio 14, y se me explicó por qué eran 3 diezmos. El primero en el Antiguo Testamento era para el templo, el segundo era para guardar las fiestas, y el tercero era para los pobres cada tercer año, y nosotros estábamos guardando las fiestas. Y entonces a mí me pareció algo muy sabio de Dios que Él hubiera creado un sistema para que nosotros pudiéramos obedecer las fiestas, porque ir a una fiesta de 8 días, fiesta de tabernáculos, requiere dinero, pero me pareció fantástico que Él hubiera revelado el segundo diezmo, que era ahorrar durante todo el año para que cuando llegara el tiempo de la fiesta de tabernáculos tuviéramos el dinero suficiente. También entendí cosas increíbles, que por ejemplo el calendario que nosotros estábamos siguiendo era un calendario pagano, creado por Roma, creado por personas que no tenían nada que ver con la verdad de Dios, y que nosotros sí, ahora yo estaba entendiendo que debíamos seguir el calendario de Dios. ¿Cuál es el calendario de Dios? El calendario que Él entregó a su pueblo de Israel, el calendario judío. Increíble, nosotros comenzamos, y yo comencé a aceptar que el calendario de Dios era el calendario judío, y que en esas fechas, en las fechas que Dios habla, teníamos que guardar las fiestas que Él habla, que no eran cualquier día, sino en las
fechas que él decía de acuerdo al calendario judío. Y otra cosa que descubrí a medida que iba estudiando es que los días no comienzan a la mitad de la noche, sino que, como el Señor Jesucristo dijo, 12 horas tiene la noche y 12 horas tiene el día. Y los días comenzaban a las 6 de la mañana, en la hora de las 6 de la mañana para la parte diurna, y la parte nocturna comenzaba a las 6 de la tarde, la parte nocturna. Y entonces yo decía, este mundo está loco. El mundo se inventó los relojes, trastornó todo, cambió todo, y yo estaba muy entusiasmado con tantas cosas que estaba encontrando y estaba muy celoso. Yo desde el comienzo Dios me vio como una pasión desde muy joven. Yo dejé todas mis locuras de juventud y comencé a vivir esta pasión de la iglesia, y un año después de haber conocido la iglesia me salí de mi casa y me fui a vivir al lugar donde la iglesia estaba siendo fundada. Allí nos reunimos un grupo de muchachos, de jóvenes con estos ideales que teníamos, amigos llenos de valores, de principios, de temor de Dios, y nos organizamos y comenzamos a vivir en las oficinas de la iglesia que estaba siendo fundada por allá en el año de 1974. Qué bendición, pastor. Bueno, y en todo ese descubrimiento, ¿cuántos años duró usted en ese culto sabatista, en esa organización? Pues mira, yo fui creciendo en ese conocimiento y me fui convenciendo cada vez más de que el mundo estaba muy equivocado. La Iglesia Católica, la Gran Ramera, bueno, todo este sistema sodomita, decíamos, y que todas las iglesias estaban equivocadas. Todas las iglesias evangélicas. Solo ustedes eran la verdad. Solamente nosotros teníamos la verdad. Todos los pastores que guardaban el domingo y que predicaban el domingo, y todas las iglesias que predicaban el domingo eran hijas de la Gran Ramera, y por lo tanto sus pastores eran hijos de Satanás. No, era algo muy duro, muy fuerte, éramos muy radicales. Y nosotros no admitíamos teología de ninguna otra organización que no fuera la nuestra. Y aunque teníamos algo de parecido con la iglesia adventista, considerábamos que la iglesia adventista no era lo suficientemente entregada a la verdad de Dios, porque ellos solamente obedecían partes de las cosas, no eran congruentes. Nosotros decíamos, si ellos van a guardar el sábado, y si se metieron con el sábado, ¿por qué no guardan las otras fiestas? ¿Por qué no lo hacen? Den el paso. Porque el sábado, Levítico 23 deja bien claro que el sábado es el principio de guardar las demás fiestas. Y entonces a mí me parecía, y a todos nos parecía, en nuestra iglesia, que los adventistas eran como muy mediocres en su relación con Dios. Eran personas que simplemente guardaban el sábado ahí como por guardar algo, pero no continuaban en la profundidad de guardar las demás fiestas, y no guardaban los 3 diezmos, y tenían problemas en el hecho de que confiaban más en una mujer profeta que en la revelación de las escrituras, y que tenían problemas con respecto a los temas del futuro, temas proféticos, y que por esas dificultades proféticas que ellos tenían, habían sucedido cosas en el pasado. Se había anunciado la llegada de Cristo, y ellos habían fallado, como habían fallado otras personas que habían dicho que Cristo iba a venir. Cristo no había venido, y habían simplemente fallado, y nosotros decíamos, fallaron porque no guardan todo lo que tienen que guardar y no tienen una comprensión completa. Así que para nosotros los adventistas no nos daban ni siquiera los tobillos. Pastor, ¿y ustedes guardaban la circuncisión? Claro, nosotros no porque hubiera salvación en esto, sino porque era un principio que Dios había dejado, que era bueno, y entonces nosotros le sumábamos cosas, le poníamos un poco de religión y un poco de salud al tema, porque se sabe que por temas de salud es buena la circuncisión, pero le poníamos un elemento de obediencia también a Dios. Y entonces nosotros, cuando yo me casé en el año 85 años después, pues nosotros con mi esposa circuncidamos nuestros hijos, y mucha gente en nuestra iglesia circuncidaba a sus hijos porque creíamos firmemente que era una bendición de Dios para nosotros. ¿Cuál era la diferencia de ustedes en ese tiempo con los judíos mesiánicos de hoy en día? Pues los judíos mesiánicos de hoy en día son muy parecidos a lo que nosotros hacíamos, solo que ellos hacen mucho énfasis en el idioma, en el hebreo, y entonces ellos se van al extremo de decir que solamente se tiene que usar Yeshua, que Cristo es una palabra griega que no se debe usar, y entonces hacen mucho énfasis en el idioma. Nosotros no hicimos tanto énfasis en el idioma porque nosotros comprendimos que con Pentecostés
allí se nos muestra que Dios quiere hablar los idiomas del mundo, porque lo importante no es el idioma, sino el mensaje. Entonces, tampoco estábamos muy convencidos de esa mentalidad absolutamente entregada como a un comportamiento muy judío, y nosotros De decíamos, vestirse como judío, ¿no se vestían ustedes? no llegábamos a ese punto. De la barba y todo eso. Sí, pero sí conozco personas que en el judeomesianismo van a esos puntos, hacen énfasis en el nombre, le preguntan a uno, ¿usted qué apellido tiene? Y si usted es Rodríguez, hermano, usted vino de España, su nombre es español y usted debe ser, hermano, seguro judío. Así que vuelve a tus raíces, hermano. Y entonces esas doctrinas nosotros no las teníamos, no las manejábamos, pero sí hay mucha relación en lo que éramos nosotros con los judíos mesiánicos actuales. ¿Será que ustedes eran, como Pablo habla, contra la iglesia de Gálatas en ese momento? Bueno, pues ese tema es absolutamente hermoso porque la iglesia cristiana en Jerusalén estaba muy acomodada y es aquí donde yo descubrí con los años que nosotros teníamos problemas graves al evaluar lo que pasó con la iglesia en Jerusalén. Y es que la iglesia en Jerusalén pasó un tiempo de transición y a ellos les tomó años comprender lo que Cristo vino a hacer. Y la iglesia primitiva de los discípulos, de los apóstoles, tuvo la gran dificultad de que llegó mucha gente de una. Es decir, cuando Pedro predica el evangelio el día de Pentecostés, ese día nomás se convierte en 3,000 personas que eran judíos, que practicaban la ley, y todos ellos llegaron, y dice la escritura un poco más adelante, un par de capítulos después, en el libro de los Hechos, que después se añadieron como 5,000 personas más, y por allá en el capítulo 20-21 de los Hechos, dice la escritura que invitaron a Pablo a que hiciera un voto, porque le dijeron a Pablo, tú ves, Pablo, cuántas miles de personas se han convertido. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la iglesia en Jerusalén se convirtieron muchas personas que creían que el evangelio era Jesús más la ley. Y eran hermanos, y estaban en la iglesia de Cristo, pero que todavía no habían comprendido lo que Pablo por gracia comprende. Y Pablo mismo tuvo que pasar muchos años para comprender. Y por eso yo entiendo que muchas personas que guardan el sábado les da muy duro porque toma tiempo comprender. A mí mismo me tomó años salir de todas estas prácticas en las que yo estaba. El apóstol Pablo nos dice la escritura estuvo inicialmente cuando fue convertido allí en el camino a Damasco, dice que fue 3 años a Arabia. Y después de esos 3 años estuvo 10 años en Tarso y luego fue llamado por Bernabé a Antioquía y en Antioquía estuvo 1 año más. ¿Qué quiere decir? Que Pablo tuvo una transformación que tardó por lo menos 13 años de cimentar y 1 año en el que nos muestra el resultado de esa valoración de las escrituras, de ese caminar, de esa comprensión de la gracia. Es ese año en el que Pablo enseña la centralidad de Cristo y por eso en Antioquía, y es en Antioquía y no en Jerusalén, donde los discípulos son llamados por primera vez cristianos. Y esto es asombroso. ¿Cómo así que por primera vez cristianos en Antioquía? ¿Cómo así? Y entonces en Jerusalén, ¿cómo los llamaban? Los del camino. Los llamaban distinto, pero el problema estaba en que para algunos los cristianos de Jerusalén eran otra secta del judaísmo, eran otra secta, pero Pablo muestra el mensaje de la gracia y la centralidad de Cristo en sus enseñanzas en la iglesia en Antioquía y por eso la gente alrededor en la ciudad los comienza a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque esa iglesia comenzó a hacer supremo énfasis en Cristo, solamente Cristo. Y ese ha sido como mi andar, Yo estuve con mi esposa, con mi familia, 20 años, desde 1975, desde que fui bautizado, pero yo venía antes ya desde
70, desde el año 70 en los caminos con la iglesia, pero digamos desde el 75 hasta el 94, cuando oficialmente nuestra denominación declara que ya no es necesario guardar las fiestas ni el sábado para ser salvos, que no es necesario obedecerlos como lo veníamos obedeciendo. Pero de allí, del 94 en adelante, nos tomó años comprender la gracia. Y yo entendí que esto no es fácil, de que uno no lo puede entender al otro día, sino que uno se tiene que desintoxicar de la ley. Mire, la ley es tan impresionante que yo me sentía que me estaban quitando medio corazón, que yo qué iba a hacer ahora sin ley, que yo qué iba a hacer ahora sin el sábado. Era un ayo, ¿no? Era algo impresionante. Yo estaba adicto a la ley y no veía otro camino, yo no veía futuro, yo veía solamente cosas oscuras, yo veía cómo así, o sea que si el sábado no es, entonces, ¿qué es? ¿Y qué vamos a guardar? Y los diezmos, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Si los diezmos son por ley, porque son por ley y toda la ley habla de los diezmos en el Nuevo Testamento, ¿cómo es eso? Y fue una transición que nos tomó años comprenderla y que el Señor Jesucristo ha sido muy bueno trayéndonos por este camino de la gracia. No, impresionante. Y es bueno este tema de hoy porque en el cuerpo de Cristo, lamentablemente hay mucha malformación, ¿no? Como usted bien dice, necesitamos entender la esencia. Dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica, decía Pablo. Y pastor, queremos desglosar esa revelación, o sea, no queremos quedarnos con las ramitas, queremos que usted a través de la luz de Escrituras exponga por qué la ley tiene su lugar. Pablo decía que la ley es un ayo, para llevarme al conocimiento. Usted estaba siendo guiado por ese ayo y usted bien dice que se sentía como huérfano sin ese ayo, pero realmente Dios, que no se equivoca, Él daba el lugar exacto a la ley, ¿cierto? De darnos esa revelación y esa conciencia de pecado, ¿cierto? Y todo, pues, está en las Escrituras. ¿Cómo fue que llegó esa revelación a usted, a su vida, a la dirigencia de la iglesia? Porque hubo un cambio para poder entender. Me imagino que así como Martín Lutero, hubo un despertar, un versículo que entendió que era por gracia, ¿cierto? El justo por la fe vivirá, no por las obras. Pues ese es un tema tan amplio y tan difícil, tan complejo, que hay denominaciones enteras que no lo han comprendido todavía y que nosotros no lo comprendimos y que yo no estaba dispuesto a cambiar de idea. Mi suegro durante muchos años, más de 50 años, pastor en una iglesia evangélica, pues yo consideraba que él era hijo de Satanás y eso fue violentísimo. Porque, pues, mi dejó suegro, casar a la hija. Sí, imagínese. Pero el asunto es que yo estaba tan fundamentado en lo que creíamos en la ley y todo lo demás que yo pensaba que eso era así y que nunca jamás en mi vida me iría a atrever a cambiar lo que yo era. Y por eso yo entiendo a los adventistas y entiendo a muchas personas que están aferrados a esta ley, porque yo sé que muchas personas lo hacen sinceramente. Yo lo hice sinceramente. Yo no estaba engañando a nadie. Yo quería obedecer. Yo quería ser agradable delante de Dios. Y yo estaba rendido delante de Dios. Y yo le dije, Señor, si este es el día que hay que guardar, si esto es lo que tengo que hacer, yo lo hacía, estaba en mi corazón hacerlo. Ese fue el punto central de mi vida y digamos que fue una época que Dios tuvo que pasarme y que fue básico en mi vida que Dios me pasara por la ley. Muy bien, ¿cómo comenzó todo? El señor Herbert Armstrong, que fue el fundador de nuestra iglesia por allá en el año de 1930-32, su esposa era adventista. Y porque era adventista, él le hizo un reto, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a probar que el sábado es un engaño y que la Biblia es un engaño. Y él se puso a estudiar las Escrituras y resulta que estudiando las Escrituras se convenció de que había que guardar el sábado y no solo el sábado, sino las fiestas y todo lo demás. Se convirtió, pero él no era teólogo. Él era un hombre que igual que muchos de nosotros amaba a Dios y que quería obedecer a Dios y todo lo que él iba encontrando lo iba poniendo en práctica y lo iba obedeciendo literal a las Escrituras, literal. Él leía cuarto mandamiento, guardarás el sábado y comenzó a guardar. Al otro día, igual lo hice yo. Pero así él fundó una iglesia. Él nunca pensó que esa iglesia iba a crecer tanto, pero esa iglesia que él fundó creció muchísimo, tuvo un programa de radio y le dio muchísimos buenos resultados. Llegamos a ser más de 150,000 personas comprometidos. Cuando estamos hablando de los comprometidos, eran los que ya estaban guardando el sábado, guardaban las fiestas y pagaban los diezmos. Pero además de los comprometidos, habían
otras personas. Yo trabajé pues dentro de la iglesia en la parte de enviar correos y conocer listas, y yo sabía que habían los comprometidos y otras personas a los que estábamos alcanzando con la pura verdad, con folletos. Eran alrededor de unas 8 millones de personas que estábamos alcanzando, porque ese era el tiraje de la revista La Pura Verdad. A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, sí. ¿En cuántos países estaban presentes? No, pues teníamos lista de unos 120 países que estábamos alcanzando, y el ministerio era muy, muy poderoso. Pues son cosas que sucedieron y las puedo decir, que hoy la gente se escandaliza, pero el presidente de la iglesia viajaba en su propio avión y era un Gulfstream 3 de esos que era como el Rolls Royce de los aviones en aquella época. Tenía su propio avión, su propio piloto. Es decir, estamos hablando de una organización que estaba supremamente bien económicamente, porque además había una comunidad judía que se sentía bendecida por nuestra iglesia y nos aportaba a la iglesia, y entonces económicamente estábamos bien. Y los judíos ellos buscaban la cobertura. Claro, porque a ellos les interesa. Eso es algo que todo el mundo sabe. Ellos quieren que las iglesias evangélicas estén con ellos, es algo normal. Ellos se sienten más cómodos con la iglesia evangélica que con los musulmanes o algo así. Entonces quieren ese respaldo, y pues nuestra iglesia les dio ese respaldo, y el señor Armstrong tuvo lazos muy cercanos con la comunidad judía y especialmente con todo lo que sucede en Israel. Pero sucede que el señor Armstrong murió a los 93 años, en 1986 murió, y toda esta organización impresionante. Teníamos universidades en 2 lugares en Estados Unidos. Yo estuve del 81 al 84 estudiando teología en nuestra universidad en California, en Pasadena, California, y todo eso, ese imperio que era nuestra iglesia, al momento en que él muere, pues queda un nuevo presidente que se llama el señor Joseph Tkach. Y Joseph Tkach no es judío, y él tiene otro background, es decir, otra ascendencia, y él oye ya las voces de algunas personas que dentro de nuestra propia denominación se están preguntando si nuestra teología es sana o no. Y eso era casi que una herejía. Mucha gente salió de nuestra iglesia, fueron votados, sacados de nuestra iglesia por mencionar cualquier cosa, por decir alguna cosa, ¿no? Éramos súper estrictos, y yo sé que así es la iglesia adventista. La iglesia adventista no va a permitir que cualquiera llegue a hablar cosas allí, porque ellos tienen un imperio muy grande. Tengo entendido como cuántas personas, como 2 millones de personas en sus iglesias, y ellos no van a dejar lo que tienen. Y tal vez lo que pasó con nosotros les da miedo, porque nosotros en el año 94, cuando finalmente, después de muchas cosas que pasan, después de mucho estudiar el tema, de muchos pastores reunidos, se llegó a la conclusión. Hubo un concilio. Hubo muchísimas reuniones del presidente, el señor Tkach, con un grupo asesor, con personas que defendían la ley, con otros que estaban viendo otras cosas, y después de mucha discusión y después de muchas dificultades y problemas y peleas, hagan de cuenta otra vez Hechos 15. Hechos 15 es algo impresionante, se dio en nuestra iglesia a través de esos años. En el año 94 se determinó finalmente que ya no era necesario guardar el sábado, ni guardar las fiestas, ni guardar los 3 diezmos para ser salvo, porque nosotros equiparábamos esas cosas como parte de nuestra salvación. La obediencia a esas cosas eran esenciales para nuestra salvación. Comer marrano no nos salvaba, pero la desobediencia intencional de comerlo nos llevaba a una actitud que nos podía poner en una condición de desobediencia espiritual. Y entonces, y los mariscos, y todas esas cosas, porque nosotros cumplíamos con la ley de Levítico 11, y nosotros teníamos muy claro qué animales podíamos comer, qué animales no podíamos comer. Y entonces nosotros evitábamos restaurantes, evitábamos cosas, invitaciones. Todo kosher, comida kosher. Pura, muy cuidadosos éramos nosotros, y por eso nuestras esposas aprendieron a cocinar en su propia casa, porque salir a un restaurante sabíamos que siempre le echaban cosas que no se deben comer. Pero bueno, el tema es que en el 94 finalmente cambiamos, y eso viene de la sede central. Ese día de diciembre del 94, en que oficialmente se dijo que ya no seguíamos más las normas de sábados y todo lo demás, ese día alrededor más de 1000 pastores en el mundo renunciaron
se llevaron iglesias, hubo una catástrofe en nuestra iglesia, fue algo muy doloroso, muy terrible, fue algo muy tensionante. Aquí mi jefe, mi pastor que estaba en ese momento, habíamos sido amigos durante 17 años, nunca una pelea, nunca, jamás un malentendido. ¿Por qué? Porque yo decía, él es la voz de Dios aquí, y entonces yo siempre obedecía, pero cuando él me dijo, Héctor, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a seguir o qué vas a hacer? Yo le dije, no, yo no te puedo seguir, mi conciencia no me deja, yo sé que esta es la iglesia, no te vayas, le dije yo, no te vayas, esta es la iglesia, es la que siempre hemos creído, la iglesia del Señor Jesucristo, Él se encargará, si lo que están haciendo es falso, Dios restaurará la verdad, tranquilo. Pero también hubo problemas, aquí la iglesia se dividió, se llevaron las personas que diezmaban especialmente, le cayeron a las personas que diezmaban y entonces quedamos un grupito muy reducido y mucha gente salió de nuestra iglesia. Así que eso fue una catástrofe porque más de 1,000 pastores y con el paso del tiempo como 1,800 pastores demandaron a la iglesia por salarios, por derechos laborales. La iglesia entró en quiebra, se tuvo que vender el avión, se tuvo que vender las universidades, se tuvo que vender obras de arte, se tuvo que vender todo lo que la iglesia tenía. Ese fue el precio altísimo que la iglesia pagó para entrar a la gracia. Hay un precio, ¿no? Hay un camino estrecho. Se paga un precio muy alto, por la verdad. Para entrar. Lo pagaron los primeros apóstoles, sí. Lo pagaron los primeros cristianos. Sí. ¿Por qué no pensar de que si había que hacer una reforma, había que pagarlo, ¿cierto? Sí. Pero cuesta esa tradición, ¿cierto? Sí, eso contarlo ahora es muy sencillo, sí. Pero haberlo vivido fue difícil porque las mismas familias estaban en angustias, habían esposos que estaban de acuerdo con que hubiera un cambio y habían esposas que estaban diciendo, no, yo sigo al pastor, yo sigo en la ley. Y entonces hubo matrimonios que sufrieron, hubo hijos que, fue algo muy fuerte. Amigos que dejaron de ser de amigos, amistades que se acabaron. Y entonces fue algo terrible, fue algo muy difícil. ¿Cuántos años fue eso? Eso fue en el año 94 que oficialmente se dijo ya no hay necesidad de guardar más el sábado. Pero los años siguientes fueron años muy duros, muy difíciles, de mucha tensión. Y nosotros con mi esposa tuvimos que pastorear durante esos años y fue algo muy doloroso. Es más, un amigo que tuve en ese tiempo muy lindo, muy querido, me acuerdo de él muy bien, Carlos Barrera, él me dijo, Héctor, cierra la iglesia y comienza una nueva. Y yo le dije, no, eso no se puede hacer, no, tenemos que seguir predicando a Cristo y sobrellevar esta situación, porque hubo personas que se quedaron en la iglesia, pero se quedaron con la esperanza de que íbamos a volver a guardar todas las cosas. Otros se fueron, nos atacaban desde afuera. Entonces teníamos ataques de adentro, ataques de afuera. Teníamos hermanos que estaban ahí exclusivamente para predicar el sábado y para predicar las fiestas y para contradecir todo lo que se dijera de la gracia. Entonces llegamos a un momento en que de las 250 más o menos personas que era esta congregación en la que yo estaba, quedamos como unas 12, 15 personas nomás. Comenzar de nuevo. Y entonces fue angustioso, fue muy difícil, fue una época de mucha prueba. Yo había estudiado para el ministerio y de un momento a otro dije, esto se acabó. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde voy a ir? Tomé el periódico buscando empleo. Mi esposa me decía, papi, no, tranquilo, no te preocupes, sigue adelante. Pero yo perdí como la esperanza de que hubiera una congregación otra vez. Como usted entró en una etapa en la cual tenía que desintoxicarse, usted dijo, sí, para encontrar la gracia. ¿Cómo llegó usted a esa revelación, a esa paz interior de decir sí es lo correcto? No importa que se haya caído el sistema. Se cayó el sistema, se cayó de lo que dependía la iglesia, las personas se fueron, pero para llegar a usted a tener esa paz, la misma que tenía Pablo para decir, sí, no cedo, tal como en Gálatas, tal sí, como en el concilio Pablo y Bernabé defendieron la gracia delante de aquellos judaizantes, y usted estaba pues en una situación parecida, no lo veo diferente. ¿Cómo fue para que usted llegara a esa paz interior que le permite y le va a permitir a los que nos están escuchando, si están en el camino incorrecto, poder encontrar la revelación, ¿no? La gracia, ¿cierto? Sí, hubo varias cosas que sumadas todas me hicieron comprender la gracia. Una es la parte doctrinal y otra es la parte práctica. La parte práctica de la vida que traíamos es que nuestra iglesia se volvió una iglesia muy sectaria en la que nosotros condenábamos a todo el mundo.
rompimos relaciones con todo el mundo. Aquí, por ejemplo, mi mamá llegaba en los días de panes sin levadura, nos traía un pan y yo recibía ese pan, lo echaba a la basura, lo sacaba del apartamento porque en esos días es prohibido comer pan con levadura, hay que comer pan sin levadura. Yo rompí muchas relaciones, bueno, se acabó mi relación con mucha gente, pero por dentro en la iglesia misma hubo una situación de clases que se comenzó a dar. Es decir, los pastores, y yo era uno de ellos, y yo tenía los privilegios. Los pastores podíamos estar reunidos en un restaurante el viernes en la noche, comiendo para recibir el sábado, y estábamos muy bien, cómodos, tomando muy buena cena y pasando muy bien, delicioso, riendo, contando chistes. Eso era guardar el sábado. Pero si alguien iba a estudiar, le decíamos, es ilícito, es sábado. No debes estudiar. Pero ¿qué pasaba? Que los que estudiaban de noche eran las personas menos pudientes, los más pobres, los que no pueden darse el lujo de estudiar de día, que tenían que trabajar de día, estudiar de noche. Y nosotros le estábamos diciendo, es ilícito que tú estudies el viernes por la noche y mucho menos el sábado. Es ilícito para ti que trabajes el sábado. Es ilícito. Y entonces hubo mucha gente que vivía en angustia porque entró en unos conflictos espirituales terribles. Mucha gente dejó empresas, mucha gente dejó sus estudios, mucha gente dejó empleos, mucha gente dejó mil cosas por seguirnos, mientras que los que estábamos bien, yo dentro de ellos me consideraba una persona que recibía beneficios. No teníamos que esforzarnos muchos, nosotros sí poníamos muchas cargas sobre otras personas. Entonces yo como era pastor, a mí me pagaban todo. Y yo podía guardar las fiestas, yo iba a la fiesta de tabernáculos y yo tenía todo pago. Pero habían personas que tenían que sacar los 8 días, que tenían que pedir permisos en sus empresas y a veces no les daban el permiso y entonces ellos decían, no me importa, sacrifico mi empleo y me voy a la fiesta por amor a Dios, pero perdían sus empleos. ¿Y quién iba a darle de comer a esas familias? Y yo veía eso y yo decía, esto no está bien. Hay algo que anda que no está bien porque lo que estamos haciendo es que la gente de los pudientes, de nosotros los que estamos recibiendo salarios por guardar cosas bien, no tenemos ningún problema, podemos tener a nuestros hijos bien, pero las familias que están haciendo esfuerzos enormes, les estamos prohibiendo cosas y les estamos poniendo cargas enormes. Esa era la parte práctica. Porque no se entendía bien. En la época judía, todos eran agricultores, todos eran ganaderos, pero acá estamos en otro contexto, otro de profesión. Mundo. Es otra cosa, era otra cosa y estábamos siendo supremamente sectarios, estábamos condenando y estábamos poniendo cargas a las personas fuertísimas. El que no iba a la fiesta de tabernáculos era una persona que no amaba el reino de Dios y entonces lo catalogábamos inmediatamente y lo rebajábamos en cuanto a su espiritualidad. Decíamos, esa persona le falta espiritualidad, no le dábamos nada, no le dábamos oportunidades, era una persona mediocre, era una persona espiritualmente débil, todas esas cosas que son tan sutiles y que pasan en las iglesias y yo veía eso un poco injusto y esa fue la parte práctica que siempre me pegó. Siempre dije, esto es fuertísimo. Yo tengo el privilegio porque soy pastor, pero a ver, estas personas les estamos poniendo cargas muy fuertes. Y pues nosotros con la Biblia teníamos la calculadora, porque la calculadora era parte de la Biblia. ¿Para qué? Para calcular los diezmos, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo se calcula el segundo diezmo? ¿Cómo se calcula el tercer diezmo? Entonces yo decía esa parte también, me parecía muy mercante. Muy fregado eso y las personas que no estaban pagando sus diezmos, nosotros teníamos listas, ¿no? ¿Quién pagaba sus diezmos? ¿Quién no pagaba sus diezmos? Eso era, y yo creo que ahí las organizaciones que son así fuertes, sectarias, ellos llevan listas de personas que pagan sus diezmos y quienes no pagan sus diezmos, ¿no? Y eso me pareció fuerte, esa era la parte práctica. La parte práctica también es que no comer marrano y no comer esas carnes que eran inmundas y comer solo carnes que eran limpias, a mí no me hizo más bonito, ni me hizo más alto, ni me dio ojos verdes, nada, no hizo conmigo nada, no me hizo mejor que nadie. Pero sí hice muchos escándalos con ese tema y fui muy sectario y me las di de... Había mucha vanidad en ese tema y entonces también dije yo, no sé, este tema no sé, pero eso estaba muy allá dentro de mi corazón, pero yo decía, Señor, si ese es el precio que hay que pagar y si así es como tú quieres, yo lo acepto. ¿Sí me entiendes? Yo aceptaba esas cosas porque yo decía, esto es parte de la obediencia y esto es parte del precio que hay que pagar. Pero cuando vino la gracia,
y comencé a leer lo que estaba publicando nuestra iglesia. Poco a poco, uno de los versículos que más llegaron a mi corazón fue Romanos capítulo 5, versículo 1. Entre muchos versículos, me llegó al corazón porque dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo dije, ¿paz? ¿Cuál paz? Si es que en la ley tú no vives paz. ¿Por qué? Porque yo a veces venía en el bus a las 5:30 de la tarde, el sábado comenzaba a las 6 y yo no había llegado y estaba metido en un bus y yo no estaba en mi casa para comenzar el sábado y me sentía que había quebrantado el sábado. Y cuando daba mis diezmos, por alguna razón, yo era estudiante, no tenía mucho dinero, pero a veces estaba tan corto en mis diezmos y tan corto de dinero que tomaba para un bus o tomaba para alguna cosa y decía: he robado al Señor, y me sentía ladrón. Y entonces eso nunca me daba paz, no me daba paz el hecho de que si guardé bien el sábado, no lo guardé. En aquel tiempo me acuerdo mucho que estaba Muhammad Ali, era como una figura del boxeo muy popular, y yo me acuerdo que en varias ocasiones tuve esta lucha tan terrible de prender el televisor, porque es que nosotros no prendíamos el televisor el sábado, pero llegaba esa pelea de Muhammad Ali y yo decía: yo la quiero ver, Señor, pero tú me dices que no lo haga, y yo prendía ese televisor y decía: quebranté el sábado. Pero yo veía la pelea y decía: Señor, he quebrantado el sábado, perdona. Pero me sentía mal, me sentía terrible, me sentía mal, y jugar cartas o cosas por el estilo, yo me sentía mal, me sentía siempre que me hacía falta. Y además habían algunos hermanos que ponían más cargas todavía. Iban y leían el Antiguo Testamento y decían: hermano, la ropa que debemos usar debe ser de un solo hilo. Dios no le agradan las mezclas. Y yo pues miraba mis camisas y mis camisas tenían nylon y tenían no sé qué y tenían no sé cuándo, y yo decía: no, ahí nos fregamos todos. Entonces yo, en todos mis esfuerzos que hacía por guardar la ley, me encontraba siempre que me faltaba algo. Y resulta que en los panes sin levadura nos sucedió con mi esposa. Los panes sin levadura, tú no comes pan con levadura en esos días. Y resulta que a veces estábamos en alguna actividad en medio de los panes sin levadura y uno, sin darse cuenta, comía una galleta o un pan. Ese día uno se sentía perdido, uno se sentía mal, he quebrantado. Entonces la ley te da una sensación de que siempre te hace falta algo más. Y no hay paz, no hay paz. Pero cuando yo leí este versículo, dice que por la fe en Cristo Jesús tenemos paz. Y eso fue creciendo en mí y dije: ¿cómo así, Señor? ¿Qué es esta paz de la que tú hablas? Y es que aquí hay una nueva mentalidad, es el nuevo pacto. Lo que yo había estado viviendo era el antiguo pacto, a mi manera, a la manera de como nosotros lo habíamos entendido. Nosotros habíamos entendido que lo único que no debíamos guardar eran los sacrificios, porque Cristo cumplió todo lo de los sacrificios, pero el resto teníamos que guardarlo. Era, en la antigua manera de pensar nosotros, era Cristo más los días más, las comidas más, los diezmos más, ayunos más, cosas. Y comencé a darme cuenta que la gracia no era lo que yo hacía para Cristo, sino lo que Cristo hizo por mí. Y eso me dio una libertad tan impresionante y una confianza y una calma, porque por primera vez comencé a sentir que Dios me amaba de verdad. Que no era yo esforzándome por buscar el amor de Dios y por agradarle y una fuerza total, continua, tratando de: Señor, ámame a pesar de mí. No, sino que Él me amaba ya y que Él dio su vida por mí mucho antes de que siquiera yo lo hubiera buscado. Entonces comencé a encontrar esa gracia y comencé a leer los escritos de Pablo, donde él pasa por esta misma situación y la angustia de él, que había guardado la ley mucho mejor y más estrictamente que ninguno de nosotros la había guardado, y la decepción tan profunda de Pablo de que la gracia no lo llevó a Cristo. La ley no lo llevó a Cristo. Esa fue la decepción de Pablo, que él, siendo fariseo de fariseo, superior en obediencia a
todos los demás de su época, la ley no lo llevó a Cristo. Fue Cristo quien lo encontró a él, no Pablo quien encontró a Cristo. Eso para mí comenzó a revelarme que sí había un después de lo que yo había practicado. Porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que obedecer? ¿Qué cosas? No, hay un después. Después de la ley está la gracia. Amén. Pastor, para aquellas personas que están hoy en día, tal vez, en el mismo dilema suyo, porque aún dentro de muchas iglesias evangélicas que aparentemente predican la gracia hay ley, hay legalismo. ¿Cómo puede usted invitarlos a que se refugien en la gracia del Señor? A que a pesar de ese temor a decirle estoy fallando a donde nací, terminan siendo muy sectarios, no permiten que el Espíritu Santo de Dios seguirlo, no permiten obedecerlo, porque Dios sigue hablando, a través de este programa habla, pero Dios habla a través de su palabra, Dios sigue hablando, hay algo que viene de parte nuestra de ceder, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, yo digo una cosa otra vez, las personas que guardan el sábado, las leyes y todas estas cosas, lo hacen sinceramente. Yo fui muy sincero, yo fui muy honesto en guardar lo que yo entendía y yo comprendía. Yo los animo siempre a que tengan esa sinceridad en todo lo que hacen y que no lo hagan por presión, que no obedezcan a Dios por miedo, que no obedezcan a Dios por presión de otras personas, que sigan indagando y que sigan en esta oración que es vital. Señor, guíame a tu verdad, muéstrame tu verdad. El Espíritu Santo vino a eso, a mostrarnos la verdad. Y si usted tiene ese deseo y usted tiene esa súplica, el Señor va a oír, el Señor Jesucristo lo va a oír y Él a su tiempo le va a mostrar cosas. Y por alguna razón está pasando por esta situación, así como yo pasé durante 20 años por la ley. Tal vez Dios tenía que pasarme esos 20 años para que yo aprendiera ciertas cosas. A uno le parecen 20 años mucho, pero a veces nosotros somos tan tercos que necesitamos 20 años para entender una lección. Los israelitas necesitaron 40 años en el desierto para entender ciertas cosas. Entonces, Dios ha pasado a los hombres suyos a través de tiempos de pruebas y de transiciones fuertes para comprender cosas. Entonces, yo no condeno a nadie que esté guardando cosas. Si lo están haciendo, que lo hagan de corazón, que lo hagan de verdad, transparentes, pero el problema está en lo siguiente. Nosotros en el pasado, yo en el pasado, guardando estas cosas, tuve un orgullo personal y una actitud de condenación. Allí es donde está la dificultad, el condenar a otros que no hacen como yo hago. El condenar a otros, ese es el gran problema del sectarismo. Ese fue mi gran problema, al condenar a otros, en decir que los otros son hijos de Satanás. Eso es arrogante. Eso es arrogante porque Dios está haciendo una obra y Él tuvo una victoria a través del Señor Jesucristo y Él venció. Y su obra está por encima de lo que nosotros nos imaginemos. Así que tengamos cuidado a la hora de condenar otras personas. Y demos tiempo. El Señor Jesucristo está a cargo. Si usted cree que usted tiene la verdad, tranquilo, excelente, pero confíe que Cristo está a cargo con respecto al resto del mundo y al resto de las personas. Ahora, el Señor Jesucristo, si usted está en esta actitud de pedirle, Señor, siempre guíame a tu verdad, Él lo guiará, Él lo va a guiar porque Él es un Dios vivo que oye nuestras oraciones, que Él escucha nuestro clamor y a su tiempo, así como llegó el tiempo de Israel en Egipto y se acabó la esclavitud y Cristo oyó el clamor de la gente, a su tiempo Cristo vino a este mundo, a su tiempo, todo ha sido a su tiempo, Dios tiene tiempo para las cosas, a su tiempo Dios se revelará plenamente a usted y bueno, por alguna razón tenemos que pasar las cosas que pasamos. Y yo confío que lo más importante es la sinceridad, la transparencia. Pero el gran problema de la ley, también estaba diciendo yo, el gran problema es que al ser sectarismos, no guardamos plenamente el segundo gran mandamiento. El Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto dice que la ley toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amar al Padre, amar a Dios y al prójimo. Cuando somos sectarios,
no estamos amando al prójimo en la plenitud. Estamos poniéndole condiciones al prójimo. Yo lo amo a usted si usted guarda el sábado. Yo lo amo a usted si usted no toma café. Yo lo amo a usted si usted no come marrano. Yo lo amo a usted si usted no guarda Navidad. Y entonces una cantidad de cosas, y ponemos límites al amor de Dios, condiciones, y ahí estamos fallando en el segundo gran mandamiento, porque Cristo dejó claro que el amor al prójimo es a todo prójimo, a toda persona, sin acepción de personas, independientemente de sus creencias, sin condenar la gente. Y el problema de los avatarios, de las personas que fueron como yo o son como yo, es ese asunto. ¿Usted no guarda el sábado? Hijo de Satanás. Y entonces ahí tenemos problemas, porque tenemos dificultades, porque no estamos guardando la plenitud del segundo grande mandamiento. Muy bien, Pastor Héctor, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado. Este programa tiene el propósito de traer de revelación, ¿no? De abrir los ojos. Usted caminó por ese camino espinoso de obedecer la ley, de querer agradar a la ley, pero el Señor lo rescató. Para cerrar este tiempo, ¿puede regalarnos una oración especialmente dirigida para esos hermanos sinceros? Usted acaba de decirlo, con esa fe sincera, con esa fe genuina, pero que les falta profundizar en la revelación para que el Señor también los toque, ¿no? En su misericordia, ¿no? Sí. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias. Todos nosotros como seres humanos somos tu creación especial. Ninguna criatura fue creada a imagen tuya, solamente el ser humano. Y la salvación no es un plan del ser humano, es un plan tuyo. Y el iniciador de la salvación eres tú, Señor Jesús. Y este plan se inició desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Tú tienes en mente la salvación del mundo y eres tú quien estás a cargo. Y tú viniste a esta tierra con ese objetivo de mostrar tu salvación. Y la salvación es estrictamente en lo que tú hiciste, en tu sacrificio, en tu obra redentora a favor de la humanidad. Así que, Señor, ayúdanos a comprender eso, porque esa es la gracia. La gracia tuya es que nosotros participemos contigo en la Trinidad. Esa es la gracia, que nosotros, seres creados, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Pero para participar en esa naturaleza divina, sabemos que tenemos que hacer cosas y traemos cosas del pasado, de un pacto que tú dices que quedó atrás, que ya no está más, que ya no va más. Es un nuevo pacto y tú trajiste la claridad y lo dijiste bien directamente. Estos son los símbolos del pan y el vino, los símbolos del nuevo pacto en mi sangre. Tú dejaste claro que el nuevo pacto está y descansa estrictamente en tu sangre, en tu sacrificio, en lo que tú has hecho por toda la humanidad. Te ruego por mis hermanos, por todos mis hermanos. Yo, habiendo pasado las cosas, la historia de mi vida, los comprendo, los entiendo, los respeto, los amo en tu nombre, Señor Jesús, y pido por ellos, y que todos aquellos que guardan cosas, Señor, que tú les des ese amor tuyo, les des tu ternura, para que no sean sectarios, que amen a todo el mundo, a toda persona, les sirvan a toda persona, porque ese es el segundo grande mandamiento. Y también, Señor, que si lo hacen de corazón, sinceramente, y te buscan sinceramente, tú los oirás, y tú tienes planes para todos nosotros. Tu perdón es magnífico, amplio, tu gracia es enorme con todos nosotros, y tú harás tu obra con todos nosotros, pase lo que pase. Te doy gracias por mis hermanos, por toda persona que te busca, por toda persona que tiene temor de ti, Señor. Te doy gracias por ellos. Tu bendición esté sobre todos nosotros, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, recuerden que pueden volver a escuchar este mensaje de hoy a cargo del pastor Héctor Barrero en la página web www.unavozeneldesierto.org. En el menú audios, entrevistas, busca ahí Colombia, Pastor Héctor Barrero, testimonio. Ha sido un gusto, pastor, gracias por su tiempo y nos encontraremos con ustedes oyentes en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Este fue tu programa Una voz en el desierto.